eso ya directamente está referenciado a algún libro de texto y al propio reglamento, que el reglamento, a diferencia de otros, tiene bastantes explicaciones conceptuales, como de comentarios, hay bastantes indicaciones y explicaciones. Directamente en el pequeño apunte que ustedes van a tener, esa parte ya se refiere al reglamento y al libro, directamente a ese material. Bueno, algún detalle de los contenidos que ya algo iremos viendo. Y hoy día lo que por lo menos acá estamos haciendo como trabajo práctico, ustedes no van a tener el tiempo para hacer este tipo de cosas, pero lo que se está haciendo es diseño y cálculo y dimensionamiento de estructuras de este tipo, simples, en este caso solamente con pórticos, de pocos pisos, para no complejizar demasiado. Otros casos, por ejemplo, ya que hemos hecho en los últimos semestres, de mayor cantidad de pisos, incluyendo tabiques, y como ustedes podrán ver, modelizado todo el edificio tridimensionalmente. Ya todos los métodos aproximados, simplificados, de tratar de rescatar algún pórtico plano o utilizar algún método simplificado de análisis estructural, hoy día con la facilidad de los programas computacionales ya no tiene ningún significado. Es preferible, es más fácil, más confiable hacer toda una modelización de la estructura completa y trabajar directamente en la respuesta del sistema completo. Creo que por acá hay otro con algunos tabiques más en la parte lateral, algún tabique central de la circulación vertical y bueno, losas, vigas, columnas, todo modelizado con elementos de placa o de cáscara plana, mejor dicho, y elementos de barra para las vigas y columnas. Bueno, muy bien, hecho esa primera presentación, vamos a comenzar directamente con el tema de cómo caracterizar la acción sísmica y la respuesta estructural. Bueno, también un comentario que no sé si lo dije al principio de todo o no. Por supuesto que en el momento que surjan dudas, preguntas, el estudiante abre su micrófono y hace la pregunta. No esperen al final como para empezar a tratar de recordar cuáles fueron las dudas. Es mejor ir interactuando durante las propias explicaciones. Entonces, bueno, la primera parte que vamos a tratar de abreviar, por supuesto, referido a cómo caracterizar la acción sísmica y cómo evaluar la respuesta del sistema estructural. Entonces, rápidamente retomamos lo más sencillo, lo más elemental de la dinámica, que seguramente ustedes habrán visto en mecánica racional y tal vez en estructuras en la parte de acciones dinámicas en general. Un sistema muy sencillo, una masa, un resorte, que sería la columna para nosotros, una carga variable en el tiempo y un modelo de este sistema, representado con un solo parámetro, que es el desplazamiento horizontal a nivel de la masa. Es decir, que todo el sistema lo estamos representando con un solo parámetro, la posición del sistema en cualquier instante de tiempo, y entonces ese único parámetro es el grado de libertad, que le llamamos. Por eso hablamos de sistema de un grado de libertad. Eso también, yo siempre insisto en que cualquier sistema estructural es un sistema continuo que tiene infinitos grados de libertad porque tiene infinitos puntos
Entonces, para representar la posición desplazada en cualquier instante, uno necesita conocer la posición de esos infinitos puntos. Entonces, por eso se dice que tiene infinitos grados de libertad. Para poder trabajar con soluciones mucho más sencillas, uno retiene solamente algunos de esos desplazamientos particulares y la cantidad de esos puntos con los cuales uno va a representar la posición del sistema la elige el usuario, el que va a hacer el modelo. Y entonces uno puede elegir un solo parámetro, puede elegir 2, 3, 85, 1200, lo que sea. Y ese será su modelo discreto, que por supuesto representará mejor o peor el comportamiento del sistema continuo real. Y luego, bueno, ustedes ya conocen, hay todas unas técnicas numéricas para interpolar los desplazamientos entre los puntos que uno eligió para representar la posición del sistema. Muy bien, hecho esa aclaración sobre el tema de grados de libertad, comenzamos por estos sistemas simples donde con un solo parámetro uno adecuadamente puede representar la posición de la masa. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre de esta masa, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa? Bueno, la fuerza externa, función del tiempo. Actúa una fuerza elástica que le transmite la columna, que para nosotros sería nuestro resorte, por eso elástico, función de una rigidez por el desplazamiento. Hay una fuerza disipativa por amortiguamiento, a partir de una constante de amortiguamiento. La fuerza disipativa se la pone o se la expresa proporcional a la velocidad. B punto es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Y este amortiguamiento, esta disipación de energía se produce por un lado, rozamiento del sistema con el aire, por otro lado, fricción en los vínculos, fricción interna del material, cuando se deforma entre las partículas del material. Y todo eso se engloba, se simplifica en una fuerza disipativa proporcional a la velocidad. Y luego aparece otra fuerza, donde acá responde a la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, que todas estas fuerzas, la fuerza externa, la fuerza elástica, la fuerza de amortiguamiento, van a estar equilibradas a la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Y entonces, en lugar de expresar una ecuación de movimiento, uno lo puede escribir como una ecuación de equilibrio dinámico, de equilibrio, y entonces aparece una fuerza de inercia, que es ficticia, por supuesto, pero que es igual a menos la masa por la aceleración. Bueno, ya como se le puso el sentido para la izquierda, si el positivo hacia la derecha, entonces ya directamente está puesto el valor. Y bueno, y acá abajo tienen la ecuación de equilibrio dinámico, la suma de esta fuerza va a tener, o mejor dicho, esta fuerza va a tener que ser igual a la suma de esta fuerza y esta otra fuerza ficticia, también conocida como fuerza de D'Alembert. Y bueno, y esta es la ecuación que expresa el comportamiento del sistema a partir de una acción variable con el tiempo. Todo función del tiempo, y bueno, es una ecuación diferencial de segundo orden a coeficientes constantes, bastante simple para resolver. Y entonces, bueno, ustedes habrán visto en estructuras distintos tipos de acciones, de cargas, y finalmente una solución general, que es esta que está escrita acá, donde tiene toda una primera parte que corresponde o que depende a las condiciones iniciales, de desplazamiento en el tiempo cero, de velocidad en el tiempo cero. Y una exponencial negativa porque, bueno, eso se va disipando a través del tiempo.
Y luego una segunda parte que depende de la acción externa. Y, y bueno, y otros componentes donde intervienen la frecuencia del sistema amortiguado, que acá está reproducido nuevamente el valor, que depende de la frecuencia natural, raíz de rigidez sobre masa, y la relación de amortiguamiento. La relación de amortiguamiento es el parámetro de amortiguamiento dividido en un amortiguamiento llamado crítico, que es 2 veces la masa por la frecuencia. Bueno, estos son los parámetros clásicos que intervienen en la solución, desplazamiento función del tiempo, solución de quién, y de esta ecuación. Muy bien, eso para empalmar con lo que ustedes ya han visto. Y entonces ahora sí pasamos a lo que es la acción sísmica. ¿Cómo caracterizamos la acción sísmica? Entonces la acción sísmica, lo primero que hay que entender es que es un movimiento de la base. No hay ninguna fuerza exterior aplicada sobre la estructura. Lo que se mueve es el suelo, producto, bueno, de la generación de un terremoto, que es el desplazamiento relativo entre dos placas tectónicas o dentro de una propia placa a lo largo de alguna fractura o fisura. En algún momento se vence la fricción, se produce un deslizamiento, una liberación importante de energía. Esa liberación de energía se propaga a través de la corteza terrestre, del suelo, y generando esa propagación de ondas, un movimiento de las partículas del suelo, y por lo tanto el movimiento de nuestra fundación de la estructura, del edificio o lo que sea. Entonces, un movimiento en la base, no hay ninguna fuerza externa aplicada. Ahora, debido a este desplazamiento y a la inercia de la propia masa, bueno, habrá acá un movimiento relativo de la masa respecto de la base y un desplazamiento de la base. O sea que el desplazamiento total que tiene la masa se va a formar por el desplazamiento del suelo más el desplazamiento relativo de la masa con respecto a la base. Ahora, retomando el mismo diagrama de cuerpo libre que vimos en la transparencia anterior, la fuerza elástica viene la rigidez, ¿por quién? Por el desplazamiento relativo, porque esto es lo que deforma al resorte o a la columna y es lo que produce la fuerza elástica. Lo mismo para el amortiguamiento, con respecto a la velocidad relativa del sistema respecto de la base. Ahora, la fuerza de inercia, o la fuerza ficticia de inercia, ahí sí aparece la aceleración total. Y así como el desplazamiento lo podemos expresar como el desplazamiento de la base más el desplazamiento relativo, si derivamos 2 veces con respecto al tiempo, tendremos la aceleración del suelo, por eso tiene la G como subíndice de suelo, más la aceleración relativa. Entonces la fuerza de inercia ahora sí aparece con todo este término. De manera que, si reproducimos esta ecuación general de equilibrio dinámico para la acción sísmica, vamos a tener la masa por la aceleración total, más el amortiguamiento por la velocidad, más la rigidez por el desplazamiento, igual a 0. Porque no hay fuerza externa. Ahora, como la aceleración del terreno es nuestro dato, eso es lo que tenemos que tener, el dato del movimiento del suelo, esto es conocido. Entonces acá distribuimos este producto y la masa por la aceleración del suelo, lo ponemos del otro miembro con signo menos, de manera que nos queda una ecuación ahora parecida o formalmente igual a la que vimos anteriormente, con desplazamiento, velocidad y aceleración relativa a la base,
y como una carga efectiva, así se llama, menos la masa por la aceleración del suelo. Entonces es como resolver un problema de base fija solicitada por una carga efectiva menos la masa por la aceleración del suelo. Bueno, y la solución, dejando de lado la parte transitoria inicial de esta solución general, esta parte se amortigua bastante rápido, entonces uno ya la puede dejar de lado y se trabaja con este término donde en lugar de esta carga exterior ahora ponemos la carga efectiva, menos la masa por la aceleración del suelo. Como estamos suponiendo la masa constante, lo sacamos fuera de la integral, lo simplificamos con el denominador y entonces nos queda esta solución. 1 sobre directamente la frecuencia y acá aparece la aceleración del terreno, que es nuestro dato de acción sobre la estructura. Y hay una simplificación adicional que habitualmente se hace, que es que la frecuencia del sistema amortiguado se lo aproxima directamente con la frecuencia del sistema no amortiguado. Las diferencias son en general en estructuras muy pequeñas. Entonces tenemos esta solución y ahora vamos a introducir algunos elementos que van a ayudar a hacer los cálculos, y que los reglamentos también luego así lo indican. Y es lo que se denomina espectro de respuesta elástico. Entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense que acá en esta solución interviene la frecuencia del sistema y la relación de amortiguamiento del sistema. Fíjense que la frecuencia del sistema, frecuencia circular, interviene la rigidez y la masa. Y en la relación de amortiguamiento interviene el amortiguamiento. Y luego, de nuevo, la masa y la propia frecuencia, o sea, también la rigidez. De manera que los parámetros estructurales están representados en la frecuencia y en la relación de amortiguamiento. Y la acción externa en la aceleración del suelo. Entonces, ¿la idea cuál es? Para una acción sísmica, una aceleración del suelo, variable con el tiempo, un acelerograma, para unas características del sistema representado por la frecuencia, se hace esta solución, se resuelve, y de la solución se retiene el valor máximo. Solamente. ¿Cuál es el desplazamiento máximo? O la velocidad máxima o la aceleración máxima, porque después cuando uno deriva la solución tiene velocidad y aceleración. Luego cambia las propiedades del sistema, cambia la frecuencia, vuelve a resolver y obtiene otro valor máximo. Y así sucesivamente. Y entonces luego colecciona en un gráfico, a ver si tenemos alguno por acá, colecciona en un gráfico frecuencia, bueno, acá está expresado en función del periodo, que es 2pi sobre omega, periodo en segundos. Entonces colecciona para cada periodo de ese sistema de un grado de libertad el valor máximo. Para otro periodo el valor máximo. Y así sucesivamente. Entonces este gráfico, denominado espectro elástico de aceleraciones o pseudoaceleraciones, porque bueno, hay algunos detalles, no importa, hay algunas pequeñas aproximaciones, es la colección de la respuesta máxima, función de el periodo de la estructura, donde ahí está involucrada la rigidez y la masa, y se puede construir una curva para cada relación de amortiguamiento. En general, en las estructuras, los espectros elásticos se construyen, como dice acá, para una relación de amortiguamiento del 5%, sobre el amortiguamiento crítico. Pero bueno, después con algunos factores se puede modificar y tener la correspondiente curva del espectro de respuesta para otra relación de amortiguamiento.
Entonces acá tenemos un ejemplo de un terremoto eh, muy trabajado en la bibliografía, porque fue de los primeros terremotos bien registrados, con acelerógrafos ya bastante más precisos que lo que se usaban antes. Y bueno, y este es la aceleración del suelo, función del tiempo, estos son 40 segundos, y esta es la aceleración del suelo. Fíjense que hay una aceleración media que es cero, y bueno, y tiene picos para un lado, para el otro, o sea que se sacude la estructura permanentemente hacia ambos lados, y entonces cambiando el periodo de ese sistema o la frecuencia de ese sistema de grado de libertad, se coleccionan los máximos. Y ese es el espectro de pseudoaceleraciones. Con lo cual, también acá podemos observar que para estructuras o sistemas con un periodo por debajo de un segundo, bueno, sufre las mayores acciones, la mayor respuesta del sistema está dado en estos periodos. Si la estructura tiene un periodo mayor, bueno, la acción sísmica representa un efecto menor. Entonces los espectros sirven también para ver a qué estructuras este tipo de acelerograma va a afectar más. En este caso, a estructuras que andan alrededor de entre 0,2 y 0,6, 0,7 segundos. Bueno, tenemos acá otros ejemplos. Este es un terremoto en San Juan, en el 77, y fue de mayor duración, un poco más de un minuto, y el espectro de respuesta también, para periodos del orden de 0,5 segundos, fueron las a mayores amplificaciones, y luego para periodos mayores menos. Fíjense que para periodo cero, ¿qué pasaría con periodo cero? ¿Qué significa una estructura con periodo cero? Significa infinitamente rígida o que tenga masa nula, de manera que la estructura se mueve con el suelo, no tiene casi prácticamente desplazamiento relativo con respecto a la base, se mueve como un rígido. Entonces, la aceleración máxima va a ser igual a la aceleración del suelo. Entonces, fíjense que acá estamos prácticamente en el orden de 0,2 de G, y es lo que tenemos acá, 0,2 de G. Hay algún pequeño detalle ahí menor, pero bueno, no importa, la idea principal es esa. Bueno, algún terremoto en Chile. Fíjense también las ordenadas. En este primero que vimos, la aceleración máxima en la estructura tuvo un poquito debajo de un G. Para una aceleración máxima del suelo del orden de entre 0,3 y 0,4 de G, bueno, acá se ve, pero la aceleración en la masa llega hasta prácticamente 0,9 de G. En este terremoto de San Juan, bueno, un poquito menos, 0,7 de G como valor máximo. Fíjense en este de Chile, superó los 2G como aceleración máxima. O sea que el contenido de frecuencias también influye mucho en lo que es el acelerograma, como se llama esto, no solamente la aceleración máxima. Tenemos otro caso, también bastante ilustrativo, que es un terremoto en México, ya de hace unos cuantos años. Fíjense la diferencia, ya se puede apreciar acá en el propio acelerograma. Parece casi una armónica simple y de periodo cercano a los 2 segundos. Entonces, cuando uno mira el espectro de respuesta, bueno, justamente para 2 segundos se produce una gran amplificación. Y esto produjo un montón de colapsos en edificios altos, justamente que tienen periodos cercanos a 2 segundos, porque prácticamente entraron en resonancia. Bueno, entonces estos espectros justamente sirven para ver qué estructuras se van a ver más afectadas y cuáles no, y también, por supuesto, el nivel de aceleraciones que va a tener ese sistema. Bueno, algunos otros, pasemos. Terremotos clásicos,
Y vamos a saltear un poquito de esto y vayamos, ¿qué dice nuestro reglamento? Porque entonces uno dice, bueno, está bien, tengo una colección ahí de acelerogramas, en el mundo son casi ya infinitos la cantidad de acelerogramas, hay bases de datos internacionales donde uno puede encontrar cualquier acelerograma con todos los registros, los datos, la información, pero ¿y qué hacemos para diseñar? Pues nosotros ahora tenemos que construir una estructura que no sabemos qué terremoto le va a afectar en el futuro. Esos son históricos, registrados, que han ocurrido en el pasado. Entonces, ¿cómo se trabaja desde el punto de vista del diseño? Bueno, con todos estos, eh, vuelvo un poquito para atrás, con todos estos espectros de respuesta de acelerogramas de terremotos que han ocurrido, bueno, se hace todo un análisis estadístico y se construye lo que se denomina espectro de diseño. Ya no espectro de respuesta, sino espectro de diseño para diseñar nuevas estructuras. Entonces, fíjense que ese espectro de pseudoaceleración es una forma rectificada, suavizada, de lo que hemos visto para distintos tipos de acelerogramas como espectro de respuesta. Y entonces, nosotros en nuestro país nos manejamos con los reglamentos IMPRES-IRSOC. IMPRES significa Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que está ubicado en San Juan, justamente ese instituto, junto con el CIRSOC, por supuesto. El CIRSOC es Centro de Investigación de los Reglamentos para Seguridad de Obras Civiles, y ese abarca todo nuestro ámbito de construcción. Bueno, para la parte sísmica está asociado con este Instituto Nacional, que es la que maneja todo el tema sísmico en nuestro país. Y entonces, en este IMPRES IRSOC 103 tiene una serie de partes, de la parte 1 hasta, ahora ya está por salir la parte 8. La parte 1 es de acciones en general. Después está una parte 2 que es de dimensionamiento de elementos de hormigón armado. La parte 3 es de mampostería. La 4 y 5 son de estructuras metálicas. La parte 6 es de estructuras con aislación de base. Está por salir. La parte 7 es para puentes, una tipología estructural diferente. Esa está en discusión pública ahora. Y la parte 8 es estructuras con disipación de energía, que también está por salir ahora. Pero bueno, nosotros lo más elemental es trabajar con la parte 1 para acciones general y la parte 2, que algo vamos a tratar de ver, sobre todo esta tarde, de dimensionamiento de elementos de hormigón armado. Muy bien, entonces en la parte 1 nos indica el espectro de diseño, función de una serie de parámetros, C sub A, C sub B, que dependen de la zona sísmica y tipo de suelo donde nosotros vayamos a ubicar la construcción. Ese primer mapa que mostraba hoy temprano, que estaba dividido en zonas en nuestro país con distintos colores. Bueno, para cada una de esas zonas, en el reglamento aparecen tablas con los valores particulares de C sub A, C sub B. Y también hay otros parámetros de T sub 1, T sub 2, que son los que definen acá la parte más intensa, T sub 3, que hay un cambio acá en la forma, en fin, los distintos parámetros. Y también interviene el tipo de suelo. Suelos más rígidos, suelos más blandos, modifican estos valores y también modifican sobre todo estos valores. Fíjense, vuelvo un poquito para atrás. Fíjense este terremoto de México. ¿Por qué la diferencia de este terremoto que amplifica fuertemente la acción para estructuras de periodo de 2 segundos? Bueno, porque el suelo actúa como un filtro y
amplifica aquellas componentes de frecuencia de las ondas que se transmiten por el terreno, provenientes de alguna falla geológica cuando se produce un terremoto. Ese filtro del suelo deja pasar, o amplifica, mejor dicho, las ondas que tienen este periodo de 2 segundos. Y eso ocurre en México, bueno, por una cuestión particular de que está sentada sobre un terreno que históricamente era una laguna, entonces todo un suelo blando, etc. Pero quiero decir que el tipo de suelo influye también en la forma del espectro. Bueno, y eso está tenido en cuenta en los parámetros, tanto C sub A, C sub B, como en estos valores de periodo que significan los cambios acá en la forma del espectro. Y eso está en el reglamento en la parte 1. O sea que uno puede ir ahí, buscarlos, y en función del periodo que tenga la estructura que uno tiene que resolver, bueno, entra al espectro y saca la ordenada de pseudoaceleración. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, ya vamos a ver ahora enseguida. Bueno, hay algunos comentarios de respuesta inelástica. Pasa lo siguiente. Si la estructura uno piensa que se va a comportar elásticamente, ¿no? Y vuelvo más para atrás todavía para mostrar de nuevo nuestro sistema. Si uno piensa que el comportamiento de la columna es perfectamente elástico, indefinido, con una rigidez constante, bueno, al resolver esta ecuación en este equilibrio dinámico, bueno, este término va a tomar una fuerza importante, y esa fuerza elástica luego va a generar esfuerzos internos en la columna, que va a originar digamos, para este sistema, un momento flector acá en la parte inferior de esta columna, bien importante, bien grande. Ahora, y eso no es un diseño adecuado. Un diseño elástico no es adecuado. ¿Por qué? Porque es antieconómico y además innecesario, porque en la vida útil de la estructura ni sabemos si le va a tocar un terremoto de estos bien intensos. Ahí, bueno, entra toda otra rama de la ingeniería, que es toda la parte probabilística. Y bueno, entonces tenemos que hablar de que la probabilidad que ocurran esas acciones, y bueno, y optimizar y hacer una serie de otros tipos de trabajo. Pero en definitiva, lo importante de ver ahora es que si este resorte se comporta elásticamente, se van a generar esfuerzos internos muy, muy grandes, muy importantes. Imagínense esos espectros de diseño que tienen una aceleración acá del orden de 1g. Si uno lo multiplica por la masa, es como tener una fuerza de inercia acá horizontal del mismo orden que el peso de la estructura, pero en forma horizontal. Y eso va a generar, para el equilibrio, unas fuerzas enormes acá de corte y de momento. Entonces eso no es económico, y ahí se introduce el comportamiento no lineal del sistema, y por eso yo les comentaba al principio la importancia del cálculo plástico, o lo que ustedes han visto en cálculo plástico. Entonces, si esta fuerza de la columna, en lugar de tener un comportamiento elástico, tiene un comportamiento elastoplástico, que llega a un cierto valor del momento flector acá y se produce una, digámoslo así, una rótula plástica, bueno, este término ya no puede crecer más. Y entonces uno dice, ¿qué? ¿Se cae la estructura? No se cae, porque en el equilibrio intervienen estos otros términos, por un lado. Y por otro lado, no hay que olvidar que este no es una aceleración o un desplazamiento de aceleración en un solo sentido hasta que falla la estructura. Esto va y viene, ya lo vimos en los acelerogramas. Entonces no es un pulso de aceleración
en una sola dirección hasta que se cae la estructura, sino que esto está siendo, digamos, excitado en un sentido y en otro, entonces la estructura va y viene, y si esto alcanza su valor máximo, esta fuerza, por plastificación acá de la columna, bueno, el equilibrio se va a poder seguir manteniendo a costa a lo mejor de un mayor desplazamiento y de algunas otras cambios en las componentes de esta fuerza para equilibrar la acción externa. O la acción, que la acción externa es el movimiento de la base. Muy bien, con esa idea muy precaria vamos a avanzar, porque eso daría para mucho. Y uno dice, bueno, pero ¿y nuestras estructuras de hormigón armado permiten ese comportamiento fuertemente no lineal? Bueno, acá tenemos una imagen genérica donde tenemos un comportamiento elastoplástico perfecto, ideal, de un material que nunca existe, por supuesto, por eso es ideal, no es real. Pero es para ver a lo que uno estaría apuntando y donde entonces el área encerrada por este ciclo es la energía disipada. Entonces también vamos a ver que como criterio de diseño conviene, desde el punto de vista energético, que la energía que entrega el movimiento del suelo sea principalmente disipada en esas regiones o en esas zonas de plastificación, en lugar de acumular esa energía como energía de deformación elástica interna de los elementos estructurales. Ahora, en una rótula plástica, en una viga de hormigón armado, y se da este tipo de comportamiento. No es el ideal, pero con un ciclo bastante amplio, de manera que disipa energía. El asunto es después mantener que no se deteriore y no se rompa esa rótula plástica, ya veré. Ahora, si la barra de hormigón armado está solicitado fuertemente a compresión, como en el caso de una columna, bueno, hay un montón de detalles que salteemos, pero lo importante es ver que disipa mucho menos energía. Fíjense el área encerrada por este ciclo al área encerrada por este otro. Entonces, lo que conviene es que la disipación de energía se origine o se produzca en las zonas de vigas y no de columnas, salvo algunas por ahí. Bueno, hay algunos otros casos todavía de menor disipación, falla por corte o disipación de energía por deformaciones por corte nunca conviene porque son fallas frágiles y que rápidamente hay un deterioro. Bueno, también lo contemplaremos de alguna manera. Entonces, bueno, esto es interesante desde el punto de vista conceptual, la diferencia entre el comportamiento elástico, que es lo que yo le comentaba recién, con una relación ahora a nivel sección, la relación momento-curvatura, elástica. Bueno, esto está representado para un lado, pero esto por supuesto va y viene en ambos sentidos. Entonces, por equilibrio, dejemos de lado por ahora el amortiguamiento para ser más claro. Por equilibrio acá de la masa, esa fuerza ficticia de inercia tiene que ser igual a la fuerza elástica. Es por equilibrio de la masa. La fuerza elástica es la rigidez de este resorte, llamémosle columna ahora, por el desplazamiento. Y la fuerza de inercia es la masa por la aceleración. La aceleración de la masa. Suma de la aceleración del suelo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el momento flector acá en la base de esta columna? Y la fuerza elástica por esta altura. O sea, la rigidez del resorte por el desplazamiento y por la altura. Y bueno, en la medida que se comporte elásticamente, ocurrirá esto que aparece acá. De este lado, hacia la derecha, tenemos el comportamiento inelástico, o también llamado comportamiento dúctil, donde fíjense la diferencia en
en el comportamiento de la sección. En vez de tener momento curvatura lineal con esta pendiente, ¿cuál sería? La rigidez a flexión. El módulo de elasticidad por el momento de inercia. Por I. Acá tenemos el comportamiento inelástico. Cuando se alcanza el momento plástico, llamémosle, bueno, el momento no crece más y a cambio de eso, bueno, va a tener una curvatura mayor. Con este esquema, cuando se alcanza el momento plástico, empieza a girar la rótula plástica, pero ahora, por equilibrio, la fuerza elástica se va a ver limitada por el momento plástico dividido la altura de esta columna. Entonces esta fuerza elástica tiene un límite. Con lo cual, también la fuerza de inercia por equilibrio va a tener un límite. Y con lo cual la aceleración va a tener un límite. ¿A costa de quién? Y va a tener mayor desplazamiento para el equilibrio dinámico del sistema. Y mayor desplazamiento significa mayor rotación plástica. Y entonces lo que vamos a tener que diseñar es que estas, llamémosle rótulas plásticas, no agoten su capacidad de rotación, o sea que se aplaste el hormigón, que falle la sección durante la ocurrencia de un terremoto. Más que la verificación sobre la resistencia. El momento de plastificación se va a alcanzar y lo que va a haber que lograr es que con este movimiento de la masa, la curvatura que se vaya produciendo acá en esta sección inferior no exceda la curvatura de rotura de la sección. Esa es la diferencia sustancial entre un comportamiento inelástico y un comportamiento elástico. Por supuesto, claro, como uno puede regular esto dentro de ciertos límites, la capacidad resistente de la rótula plástica significa sección de hormigón y armaduras longitudinales. Entonces yo puedo regular eso y mantenerme dentro de un costo razonable. ¿A costa de qué? Y bueno, cuando ocurre un terremoto, va a funcionar esta rótula plástica, se va a fisurar, las armaduras van a entrar en fluencia, va a haber daños en esta zona. Y bueno, después se reparará o no, después vamos a ver que los criterios es evitar que esto colapse para proteger la vida de las personas, pero bueno, a costa de aceptar daños y costos de reparación. Pero económicamente es más conveniente eso que pretender diseñar una estructura para que se comporte elásticamente. Bueno, distintos tipos de comportamiento. Ve acá, a nivel fuerza horizontal total, ficticia, producida por las fuerzas de inercia, ahora, desplazamiento lateral, esta sería el comportamiento elástico, la fuerza que se originaría de corte total sobre la estructura si la estructura se comportara elásticamente, y esta sería el comportamiento dúctil, que bueno, depende también de una serie de otras cuestiones, puede tener este tipo de comportamiento, en general el desplazamiento es mayor. Entonces uno acá ya puede ir viendo un esquema de trabajo. Con el espectro elástico de diseño que nos dan los reglamentos, uno va a poder calcular esta fuerza. Ya vamos a ver cómo. Introduciendo un factor de reducción que tiene en cuenta justamente el comportamiento no lineal del sistema o inelástico o dúctil, nosotros vamos a hacer un cálculo similar a un cálculo estándar con una fuerza reducida o con acciones reducidas. Acá. Y vamos a hacer un cálculo elástico lineal, estructural, convencional, con esta fuerza reducida y vamos a obtener estos desplazamientos. Luego, de alguna manera, estos desplazamientos calculados con
un cálculo elástico con fuerzas reducidas, los tenemos que amplificar para obtener los desplazamientos que aproximadamente se van a producir en el sistema. Y verificar con este nivel de desplazamientos que la estructura pueda desplazarse sin generar rotura en las rótulas plásticas. Esa es más o menos la idea general. Bueno, algunos detalles, pasemos. El propio reglamento, en la parte 1, asigna un factor de reducción a cada tipología estructural. Porque uno dice, bueno, ¿y cuánto vale ese factor de reducción? Bueno, en función del tipo de estructura, el código ya le dice, mire, si usted va a utilizar una estructura formada por pórticos de hormigón armado, utilice tal factor de reducción. Si va a diseñar su estructura con un sistema de pórticos y tabiques, utilice este otro factor de reducción. Si va a diseñar la estructura con una estructura metálica, otro factor de reducción. Y así. Bueno, después hay algo de aspecto de respuesta inelástica, esto pasémoslo. Y hablemos algo breve de sistemas más reales, donde ahora ya no se puede representar con un solo grado de libertad, sino que la estructura completa hay que modelizarla con múltiples grados de libertad. Entonces, bueno, a ver, todos estos conceptos sobre sistemas sencillos, que repito, pueden ser representados con un solo parámetro o un solo grado de libertad, ahora, ¿cómo aprovechar todos esos resultados y conceptos para sistemas, llamémosle más reales, de múltiples grados de libertad? Entonces, bueno, acá de nuevo hay que recuperar lo que ustedes han aprendido en análisis estructural, y entonces la ecuación de equilibrio dinámico, pero ahora para un sistema de múltiples grados de libertad, tiene conceptualmente los mismos tres términos que vimos antes, más el término independiente, pero ahora en lugar de tener la masa por la aceleración, tenemos una matriz de masa por un vector de aceleraciones. ¿Cuántas componentes tiene este vector? La cantidad de grado de libertad con la cual hayamos discretizado la estructura. Y la matriz de masa será una matriz de n por n, siendo n el número de grados de libertad. Bueno, similarmente con la matriz de amortiguamiento, y acá aparece la matriz de rigidez por el vector de desplazamiento. Igual, bueno, en forma genérica, un vector de fuerzas exteriores, por ahora, también con una componente para cada grado de libertad en que hemos discretizado el sistema. Cuando ustedes resuelven un problema estático, convencional, ¿qué sucede en un problema estático? Bueno, las fuerzas no varían con el tiempo, o varían tan lentamente que no producen aceleraciones. Entonces, por eso se llama fuerzas estáticas. Si no hay variación más o menos rápida de las acciones, tampoco va a haber variación rápida de los desplazamientos. Y por lo tanto no va a haber ni velocidades ni aceleraciones. Entonces hay que tachar este término, cortamos acá, y este es el problema estático. Matriz de rigidez por vector de desplazamiento igual a vector de fuerza exterior, fuerza aplicada. Y eso es lo que ustedes han estado resolviendo principalmente en los cursos de estructuras con cargas estáticas. Ahora es eso mismo, pero se agregan la fuerza ficticia de inercia y las fuerzas disipativas, debido a que ahora hay aceleraciones en las masas y hay velocidades en la estructura. Bueno, sobre ese sistema general, ahora a nosotros nos interesa la acción sísmica. Entonces, de nuevo, el desplazamiento lo podemos escribir como el desplazamiento relativo a la base
más el desplazamiento de la base. Pero resulta que ahora se nos complica porque ya no tenemos un solo grado de libertad, tenemos conjunto n grado de libertad. Pueden ser desde 2 hasta millones de grados de libertad, lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos representar el desplazamiento total en cada grado de libertad del sistema? Entonces, bueno, lo representamos como el desplazamiento relativo, eso no es el problema a la base, más el desplazamiento del suelo, pero este es uno solo, este es un escalar. Entonces, escalar, para poder transformarlo en un vector y poder sumarlo con este y generar este total, lo multiplicamos por un vector de unos y ceros, donde va a tener componente igual a 1 en aquellos grados de libertad que tienen la misma dirección que el movimiento del suelo. Y van a tener componente 0 en aquellos grados de libertad cuya dirección de ese grado de libertad no tenga la dirección del movimiento del suelo, sea ortogonal a ese movimiento. Y acá tenemos algunos ejemplos. Supongamos ahora una estructura tipo un edificio de 2 pisos, representando la masa del primer piso, la masa del segundo. Le estamos poniendo 3 grados de libertad, pues estamos estudiando acá en el plano para simplificar. Entonces tenemos los 3 grados de libertad de este punto, los 3 grados de libertad de este otro punto. Y tenemos un movimiento del suelo horizontal. El suelo se mueve horizontalmente en una cantidad unitaria, después se va a multiplicar por este valor. Entonces, fíjense que en el grado de libertad 1 se produjo un desplazamiento 1, pero en el grado de libertad 2, 0, y en el 3, 0. Bueno, entonces la componente de este vector será 1, 0, 0. Y bueno, y lo mismo para el 4, 5 y 6. En el 4 habrá una componente unitaria, 5 y 6, 0. Entonces yo multiplico este vector por este escalar, esta función escalar, y me da, en los grados de libertad horizontales, el desplazamiento. Si estamos analizando la componente vertical del movimiento del suelo, bueno, al revés, tendrá componentes 1 en los grados de libertad 2 y 5 y 0 en el resto. Bueno, y así se introduce el movimiento del suelo para poder combinarlo para todos los grados de libertad del sistema. Entonces ahora, si derivamos 2 veces esta expresión, me quedará la aceleración total igual a la aceleración relativa con respecto al suelo. Este vector es independiente del tiempo, o sea que es una constante. Y acá me aparecerá la aceleración del suelo. Los acelerogramas, esto que estuvimos viendo anteriormente. Y de nuevo, acá aparece el acelerograma o la aceleración del suelo, que es nuestro dato de la acción sísmica. Y entonces, de nuevo, la masa va a venir multiplicado por la aceleración total, y entonces distribuimos la masa por la aceleración relativa, lo dejamos acá, porque esto es incógnita, y la masa por este término, esto es conocido, esto justamente depende también de qué dirección tenga el acelerograma que estamos aplicando, o sea que esto es conocido, lo pasamos al segundo miembro con signo menos, lo pasamos restando de este lado. Como no hay cargas aplicadas exteriormente, no me queda solamente esta parte y a eso se le llama carga efectiva. Igual que para sistemas de un grado de libertad, ahora para múltiples grados de libertad. Y bueno, y hay que resolver esta ecuación, este sistema de ecuaciones. Y hay distintas técnicas que vamos a pasar de largo, simplemente mencionar. Una es la denominada integración directa de este sistema de ecuaciones. Esto, el concepto es el siguiente, sin entrar en los detalles, por supuesto. Esto es lo que hay que resolver.
La estructura, como comenté al principio de hoy, todas las estructuras, todas, tienen infinitos grados de libertad. ¿Eh? Después viene la discretización. O sea que, no sé, un pórtico, un arco de fútbol común y corriente, que cuando uno pregunta cuántos grados de libertad tiene el pórtico, inmediatamente la respuesta, en el plano, la respuesta es o 6 grados de libertad o 12 grados de libertad con 6 restringidos en los empotramientos. No, la estructura tiene infinitos grados de libertad. Que uno lo represente la posición desplazada con unos pocos parámetros, bueno, es otra cuestión. Pero esa discretización de pasar del sistema continuo, con el sistema continuo, con infinitos puntos a seguir su desplazamiento, ¿qué ecuaciones representan ese movimiento? Y las ecuaciones diferenciales. Justamente las ecuaciones diferenciales, porque estamos hablando de cada punto, tiene una longitud infinitésima. Entonces aparecen las ecuaciones diferenciales. Con la discretización de la geometría, llamémosle así, y eligiendo unos puntos solamente para representar la posición del sistema, podemos pasar de las ecuaciones diferenciales en la geometría, en X y Z, a ecuaciones algebraicas. Entonces nos quedan estas ecuaciones con un número finito de grados de libertad. Sin embargo, y las ecuaciones algebraicas son las que se pueden resolver numéricamente con cualquier algoritmo. Pero ahora todavía nos queda acá un sistema de ecuaciones diferenciales. Diferencial en la variable tiempo. Entonces aparece la derivada respecto al tiempo, la derivada primera, la derivada segunda. Son ecuaciones diferenciales. En la variable tiempo, ya no en las variables geométricas. Porque al discretizar la estructura hemos pasado a un sistema de ecuaciones algebraicas en las variables X y Z. Entonces, esta primera técnica de integración directa consiste en discretizar también la variable tiempo. Y entonces, en lugar de tener una función continua en el tiempo como solución, la vamos a tener solamente en puntos discretos del tiempo. El mismo concepto llevado también ahora a discretizar la variable tiempo. Y entonces, de alguna manera, el sistema de ecuaciones todavía diferencial en la variable tiempo finalmente se convierte en un sistema de ecuaciones algebraicas, habiendo discretizado la variable tiempo. Y ahí vienen los algoritmos para resolver ese sistema de ecuaciones algebraicas. Con, bueno, un montón de métodos y consideraciones, etc. Esa metodología es muy potente porque permite estudiar sistemas con comportamiento lineal, no lineal, estático, dinámico, lo que fuera. O sea que ustedes también ya ven que el cálculo estático no deja de ser un caso particular de un problema dinámico, cuando la velocidad y la aceleración tienden a cero. Nada más, pero digamos, el caso más general es el caso dinámico y como un caso particular tenemos la solución estática. Muy bien. La otra línea es el denominado análisis por superposición modal. Sin entrar en los detalles, conceptual significa lo siguiente. Tenemos este sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones? N, siendo n el número de grados de libertad. Como esta es una ecuación matricial, bueno, podemos desarrollar las n ecuaciones diferenciales en la variable tiempo, que están todas acopladas, o sea, hay que resolver todas simultáneamente. ¿Por qué? Y porque la matriz de rigidez es una matriz llena, esta también. La matriz de masa uno la podría diagonalizar, pero bueno, en principio es una matriz llena. Entonces quedan todas las ecuaciones vinculadas y hay que resolver el sistema en forma simultánea. El chiste del método de superposición modal consiste en hacer un
cambio de coordenadas, una transformación de coordenadas. Y en lugar de trabajar con las coordenadas originales, que son las que tienen significado físico, X y Z, hacemos un cambio de coordenadas a otro sistema, llamadas coordenadas normales, que tiene la gran ventaja de independizar el sistema de ecuaciones. Es decir, que en vez de quedarme acá un sistema acoplado de n ecuaciones, obtengo un sistema de n ecuaciones independientes y que las puedo resolver una a una. Las puedo resolver cada una en forma individual y luego las combino, esas soluciones para cada ecuación individual, para tener la solución completa. Esa es la idea. Es la misma, tiene un cierto parentesco cuando ustedes, seguramente en alguno de los cursos de álgebra o de análisis matemático, tenían que resolver ecuaciones diferenciales, como sería este caso, y hacían una transformada de Laplace. No sé si se acuerdan el término, seguramente sí, lo habrán sufrido en su momento. ¿Y qué lograban con eso? Bueno, en vez de resolver en las variables originales, con esa transformada de Laplace, se pasaba a un sistema de ecuaciones algebraicas. Resolvían esas variables de Laplace como un sistema común y luego, con la antitransformada, volvía y obtenía la solución de la ecuación diferencial que originariamente quería resolver. Bueno, esa misma idea, con sus variantes, por supuesto, sus diferencias, pero la idea es la misma. Hacer un cambio de coordenadas, pasar de las coordenadas geométricas originales a estas llamadas coordenadas normales, ahí se independiza el sistema de ecuaciones, resuelvo cada una en forma individual y luego combino las soluciones superponiendo para volver a nuestras coordenadas originales. Ese es el método de superposición modal. Entonces, ¿cuál es la matriz de transformación? Y para eso tengo que resolver un problema de valores propios de la matriz dinámica, obtener las n frecuencias naturales de vibración y los n vectores propios, que son las formas modales de vibración, eso lo habrán visto en mecánica racional, y con esos vectores de forma modal agrupados en esta matriz de forma modal, matriz de configuraciones modales, cada columna representa un modo de vibración, la forma del modo de vibración, y acá está la relación entre las coordenadas originales o los desplazamientos en las coordenadas originales y los desplazamientos en las coordenadas normales, llamado vector de amplitudes modales o coordenadas normales. O sea que lo que me da cada una de estas funciones del tiempo, multiplicado por el correspondiente vector de forma modal, me da el desplazamiento en las coordenadas geométricas originales. Entonces, reemplazando en la ecuación de movimiento este vector y bueno, sus derivadas por este otro, me quedan las ecuaciones independientes. Y eso aparece acá. Esta es una ecuación genérica. El subíndice n indica el modo de vibración. Va desde 1 hasta el número de grados de libertad. Y tiene todo el aspecto, el mismo, que una ecuación de un grado de libertad, con frecuencia omega sub n, correspondiente a ese modo. Y bueno, y aparecen algunos parámetros, rigidez generalizada,
que es la matriz de rigidez premultiplicada y postmultiplicada por el vector de forma modal n, justamente que yo estoy resolviendo. Lo mismo para la masa, lo mismo para el amortiguamiento. Entonces tiene todo el aspecto, sin entrar en los detalles matemáticos, por supuesto, de un sistema de un grado de libertad. Entonces puedo aprovechar todas las soluciones que conozco para sistemas de un grado de libertad. Y entonces puedo obtener, en forma general, la respuesta en estas coordenadas normales como sistema de un grado de libertad, con las mismas expresiones de solución de sistema de un grado de libertad. Ahora, con una carga generalizada en el modo n, con una masa generalizada en el modo n, etc. Y luego, salteando algunos detalles, finalmente, una vez que uno tiene cada una de estas funciones, y1 de t, y 2 de t, y n de t, vuelve a aplicar, una vez que uno conoce este vector de las coordenadas normales, lo multiplica por la matriz de formas modales y obtiene lo que estamos buscando, que es el vector de desplazamiento en las coordenadas geométricas que nos interesa a nosotros. Lo interesante, muy interesante de esta metodología, es que en esta serie, en esta sumatoria, se puede cortar o truncar solamente usando los primeros términos para la acción sísmica. Porque bueno, esto viene ordenado siempre desde los modos de menor frecuencia hasta mayor frecuencia. O dicho de otra manera, de mayor periodo a menor periodo. En las estructuras de edificios solicitado por acción sísmica, los modos que participan y componen la gran parte de esta respuesta son los que tienen más baja frecuencia o mayor periodo. Y entonces yo puedo cortar y acá unos pocos modos, a lo mejor media docena, 5, 6, no sé, una estructura más compleja, 10 modos. Cuando una estructura, como las que mostré al principio de un edificio completo, puede tener medio millón de grados de libertad, se imaginan que ya perdería sentido esta metodología. Porque este n mayúscula, que es el número de grados de libertad, sería 500.000, lo cual ya no lo hace para nada práctico. Pero si yo en lugar de 500.000 solamente me sirven los 4, 5, 6 primeros términos, ya es otra cosa. Y entonces de ahí es que tiene gran utilidad. Tiene algunas desventajas, como todo, tiene ventajas y desventajas, que esto sirve para respuesta elástica. Porque en cuanto cambia la matriz de rigidez por plastificaciones, cambian los modos de vibración, las frecuencias propias, y entonces habría que ir retocando toda esta solución cada vez que cambia la matriz de rigidez, porque hay alguna plastificación nueva o alguna sección vuelve a su rango elástico después de haber estado plastificada. Bueno, en cambio, el método de integración directa que vimos antes, no, ese permite la evolución de la matriz de rigidez que sea, en cada paso de tiempo yo la puedo actualizar. Bueno, ventajas y desventajas. Y a partir de estos desplazamientos, por supuesto, uno puede derivar y tener la velocidad de las aceleraciones, pero una cosa interesante son las fuerzas elásticas, esas fuerzas que se equilibran con las fuerzas de inercia. Y entonces, ¿cómo van a ser las fuerzas elásticas? Y la matriz de rigidez por el vector de desplazamiento. Pero bueno, si hacemos algunos reemplazos, lo podemos poner en función de la matriz de masa. ¿Y por qué?
Porque esta matriz de masa, por supuesto, está directamente asociado con el peso de la construcción. Y entonces, las fuerzas elásticas las podemos, ya vamos a ir anticipando, la podemos expresar en función del peso de la construcción. Entonces, bueno, eso proviene de hacer acá estos reemplazos. Para el caso de la acción sísmica, donde en lugar de una fuerza exterior ponemos la carga efectiva, menos la masa por este vector de unos y ceros y la aceleración del suelo. Bueno, entonces calculamos la carga efectiva de esta manera. Ay, bueno, no importa, estos son detalles para achicar la nomenclatura. Entonces todo esto que es constante, lo escribimos con este, y es un número esto, es un escalar. Producto de un vector traspuesto por una matriz y por un vector, me da un número, entonces se designa con esta letra L, que es un factor modal de excitación sísmica, se llama. Bueno, y sucesivos reemplazos. Eh, bueno, acá tenemos el desplazamiento, ya para la acción sísmica. Ah, sí, claro. Me faltó decir que a partir del acelerograma, la solución de esta integral lo llamamos con una función B mayúscula para cada modo de vibración, por supuesto, función del tiempo. Y esa, claro, eso es lo que me faltaba. Y esto es lo que interviene acá, este B mayúscula sub n de t, es la función del tiempo que me da finalmente el desplazamiento en las coordenadas geométricas, función del tiempo. Todo lo demás son formas modales, escalares, frecuencias, masas que no cambian con el tiempo. Bueno, y algún detalle más de la fuerza elástica. Entonces, a partir de ese método de superposición modal, nos vamos aproximando a lo que vamos a utilizar después en la práctica. Porque esta función del tiempo, el acelerograma es nuestro dato de acción, bueno, después se integra con esto y me da esta función del tiempo. Podemos encontrar de esta función el valor máximo. ¿Se acuerdan cuando vimos hace un rato los espectros de respuesta? El mismo, es esa idea. De esta función del tiempo, rescatar el valor máximo. Entonces yo proceso el acelerograma para cada una de estas frecuencias omega n y psi sub n, y obtengo el valor, y de toda esta función del tiempo obtengo solamente o retengo el valor máximo, que es lo que está indicado acá, el máximo de esta función. Y esto es el espectro de, bueno, llamado de pseudo velocidad que habíamos visto al principio. Y hay unas relaciones entre la velocidad máxima, el desplazamiento máximo y la aceleración máxima, que eran esos espectros de desplazamiento, de velocidad y de aceleraciones. Este espectro de pseudo aceleraciones, lo de pseudo es porque hay alguna pequeña aproximación, entonces en vez de llamarse velocidad espectral se llama pseudo velocidad espectral. Son detalles que, bueno, vemos en este caso. En definitiva, el vector en las coordenadas geométricas que nos interesa a nosotros, para un modo de vibración n genérico, pero los valores máximos, viene dado por el vector de forma modal, de ese modo, estos números escalares, factor modal de excitación sísmica, masa generalizada, y el valor máximo de la pseudoaceleración es la ordenada del espectro de pseudoaceleración. ¿De dónde saco entonces esto? En lugar de trabajar con un acelerograma particular,
trabajamos con un espectro de diseño que nos brinda el reglamento. Después de que el reglamento ya haya publicitado una envolvente rectificada de los espectros de respuesta de distintos acelerogramas. Entonces, fíjense acá que uno dice, bueno, a ver, mi estructura tiene un conjunto, bueno, tiene n modos y frecuencia de vibración. Tomemos los primeros solamente. Bueno, para uno genérico, con la frecuencia o el periodo correspondiente a ese modo, obtengo la ordenada del espectro de diseño. También en función de la relación de amortiguamiento, supongamos que estamos trabajando con el 5%. Con esa ordenada del espectro de diseño y con estos escalares y vectores, puedo calcular el vector de desplazamientos máximos directamente. Y luego puedo calcular las fuerzas elásticas con la matriz de masa, bueno, con estos escalares y, bueno, con la pseudoaceleración. Por eso es interesante trabajar con el espectro de pseudoaceleración y no con el de desplazamiento, porque con la ordenada del espectro de pseudoaceleración obtenido del espectro de diseño del código y con las características de la estructura, puedo sacar las fuerzas elásticas que van a producir los esfuerzos internos que yo voy a tener que después diseñar las secciones de vigas y columnas. Ahora, en nuestros sistemas de n grados de libertad, o por lo menos para los primeros modos, resulta, el inconveniente es que el valor máximo en cada uno de los modos que estoy considerando no se dan en el mismo instante de tiempo. Entonces, fíjense que el método, a ver dónde estaba yo tengo esta función del tiempo para cada modo, de esas coordenadas llamadas normales. Cuando tengo esas funciones del tiempo, puedo superponer tiempo a tiempo. Creo que había una expresión un poquito más desarrollada. Acá, yo puedo obtener la función del tiempo en cada grado de libertad, superponiendo para los mismos instantes de tiempo todas las contribuciones de los modos que participen, dejando de lado el resto. Pero ahora, si yo solamente de estos vectores tengo su valor máximo, pero los valores máximos se dan en distintos instantes de tiempo para cada modo de vibración. Entonces no los puedo sumar así directamente. Sí, los puedo sumar, pero me va a estar dando un límite superior a este vector de desplazamiento, que es el que origina la fuerza después elástica o que equilibran esa fuerza ficticia de inercia y que producen los esfuerzos internos en la estructura. Entonces, exagerado sumar todos estos máximos, así en forma algebraica. Entonces, bueno, también con una serie de cuestiones intermedias, lo que se hace es sumar los cuadrados y después sacar la raíz cuadrada. O sea, la raíz cuadrada es la suma de los cuadrados. Y esto es efecto, porque pueden ser desplazamiento, pueden ser fuerzas elásticas, pueden ser esfuerzos internos en la estructura, cualquier efecto producido por la acción sísmica, los máximos de cada modo los combino no con una suma algebraica directa, sino con la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y hay otra combinación, un poquito más sofisticada, que es la denominada combinación cuadrática completa, que tiene en cuenta la correlación entre los modos de vibración, entre esos máximos. No es tampoco ningún drama, porque estos coeficientes de correlación se calculan con esta expresión, que es solamente función de R. Y este R minúscula
es la relación entre los periodos. Estos sí los tengo. Tengo la frecuencia, bueno, tengo los periodos. O sea que estos coeficientes I, J, hay que conocer los periodos del modo I y del modo J. Ya tengo R. Para la relación de amortiguamiento en general que se trabaja 5%, hago estos cálculos y bueno, puedo hacer esta combinación. Justamente, siempre haciendo ancla en la parte reglamentaria, indica utilizar esta combinación cuadrática completa. Salvo algún caso particular que si la diferencia entre los periodos, cualquiera entre dos de ellos, I y J, es mayor al 10%, este coeficiente de correlación disminuye rápidamente y entonces se puede eliminar la correlación entre los modos y usar directamente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Porque cuando yo acá combino I, J, el mismo valor, me queda es subida al cuadrado. Y el coeficiente de correlación vale 1. Y entonces, como caso particular, si yo tomo los coeficientes de correlación 1 cuando I es igual a J y 0 cuando I es distinto de J, bueno, reconstruyó esta expresión. Y finalmente, para terminar esta primera parte, método estático equivalente. Y esto es lo que en definitiva para edificios regulares es lo que se usa. O se puede usar, no quiere decir que no se puedan usar los métodos dinámicos, al contrario, pero se permite usar un método muy sencillo, denominado método estático equivalente, que consiste, vamos a saltear algunas, miremos este esquema que es bastante ilustrativo. Esto representa un edificio. Las masas las concentramos a nivel de cada piso. De manera que, por ejemplo, mampostería, uno dice, pero la mampostería está distribuida en toda la altura. Bueno, desde la mitad hasta la mitad, toda esa mampostería la sumamos con la masa que hay en las losas, peso propio, etcétera. Concentramos en los pisos. Y representamos el comportamiento de esta estructura en el plano, después vamos a ver en el espacio cómo es, con un grado de libertad por piso horizontal. O sea que vamos a representar la posición desplazada del sistema con los desplazamientos horizontales solamente a nivel de cada piso. Esa es la discretización. Entonces acá tenemos un piso genérico, el desplazamiento del piso K. En una estructura espacial, en vez de tener un grado de libertad por piso, tendremos 3 grados de libertad por piso. 2 desplazamientos horizontales, ortogonales por supuesto, en las direcciones principales del edificio, y un giro. Un giro en el plano, o sea, un giro torsional sería. Pero bueno, para explicar la metodología, mejor mirarlo en un plano con un solo desplazamiento. Tenemos acá el diagrama de cuerpo libre de uno de estos pisos, donde estas fuerzas son los cortes que le transmiten las columnas. Esta columna, esta y esta. Puede haber más, por supuesto, este es el esquema. Y estas suma de las fuerzas que le transmiten las columnas a este piso es justamente nuestra fuerza elástica, que estábamos comentando hace un rato, y que tiene que estar en equilibrio con la fuerza de inercia ficticia, esa fuerza de D'Alembert.
Y acá también tenemos representado el desplazamiento del suelo función del tiempo. O si quieren, después derivando, tendremos la aceleración del suelo, el acelerograma. Esta es la acción. Esta es una fuerza ficticia, no existe, es menos la masa por la aceleración, producida por la aceleración del suelo y de acuerdo a la estructura, qué aceleración tenemos en el piso. Muy bien, entonces esto ahora es nuestro esquema. Y el método estático equivalente, considera la participación solamente del primer modo, o sea, de la frecuencia más baja o el periodo más alto. Quiere decir que de esa superposición modal, donde teníamos acá, bueno, de este análisis modal espectral, acá, de esta, digamos, esta superposición final de estos máximos, consideramos solamente el modo 1, el primer modo de vibración. Esa es la primera gran simplificación del método estático. Entonces, en vez de andar sumando modos y combinando, un solo modo, el modo fundamental. Y esto es lo que aparece acá. La fuerza elástica máxima aproximadamente las correspondientes al modo 1. Y entonces solamente va a intervenir la pseudoaceleración correspondiente al modo 1, la masa generalizada correspondiente al modo 1, etc. ¿De dónde sacamos este valor? Del espectro de pseudoaceleraciones, espectro de diseño de pseudoaceleraciones. Ahora, ¿cuál va a ser el esfuerzo de corte máximo total ya sobre la base? Bueno, tendremos que sumar todas estas fuerzas elásticas que se van produciendo piso a piso. Sumo todas estas fuerzas elásticas y me da la acción horizontal acá sobre la base, también llamado corte en la base. Hay que sumar toda esa fuerza elástica para cada piso, K de 1 hasta el número de pisos. No confundir acá, a lo mejor la nomenclatura no es muy feliz. Este N mayúscula ahora es el número de pisos. N, no confundir con el número de modos, el número de pisos. Bueno, hago esa suma, lo pongo en forma de productos vectoriales, de vectores, pero es esa suma. Reemplazo por todo esto, bueno, un poquito de álgebra, y expreso la fuerza horizontal total o corte en la base, aproximadamente con solamente el primer modo, y lo expreso de esta manera. La pseudoaceleración dividido G, aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Porque los espectros de diseño vienen expresados en fracción de G. Y entonces acá lo multiplico, entonces multiplico por G, por este factor modal de excitación sísmica para el modo 1 al cuadrado dividido la masa generalizada. Y ahora, bueno, y llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. Y ahora nos pasamos al reglamento. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento le dice, mire, señor, usted calcule el corte en la base, este mismo, suma de todas las fuerzas elásticas en todos los pisos, como un coeficiente sísmico multiplicado por el peso del edificio. Así de simple. ¿Cuánto vale el coeficiente sísmico? La pseudoaceleración obtenida del espectro de diseño, función del periodo del modo 1 del edificio, multiplicado por un factor de destino de la construcción, bueno, eso tiene toda otra explicación,
pero es un número que está asignado, para las estructuras convencionales vale 1. Ahora, si es una estructura de alto riesgo, entonces amplifican un poco estas fuerzas. Y al revés, si es una estructura, no sé, un tinglado en el campo donde solamente se guarda alguna maquinaria agrícola, bueno, este factor vale menos que 1. Porque la cantidad de personas en riesgo y la peligrosidad es diferente. Dividido nuestro factor de reducción para tener en cuenta el comportamiento inelástico del sistema. Y esto es W, el peso total. Ahora, si lo comparamos con esto, el coeficiente sísmico está reemplazando acá, que es la pseudoaceleración, con esos aditamentos, el comportamiento no lineal, el factor de reducción y un factor de riesgo que modifica ligeramente el espectro de diseño. ¿Y esto qué tendrá que ver con el peso del edificio? O sea, el peso del edificio está reemplazando a este término. Bueno, acá está justamente que este término está reemplazado por el peso del edificio. ¿Quién es este término? Acá está un poquito más desarrollado, este escalar al cuadrado, pero este escalar es la forma del primer modo por la matriz de masa, por ese vector de 1 y 0, que si en este caso tenemos un solo grado de libertad horizontal por piso, son todas las componentes 1, y la masa generalizada viene dado por esto. Y este número, si uno hace las cuentas para edificios regulares, representa de 2/3 a 3/4 de la masa total del edificio, que multiplicado por G me daría 2/3 a 3/4 del peso total. Entonces, el método estático equivalente del reglamento reemplaza estos 2/3 a 3/4 del peso total por el peso total. Es un poco del lado más a cubierto, del lado de la seguridad, como a veces se lo llama. Entonces, la expresión del método estático es una versión del lado de la seguridad que corresponde al análisis modal espectral cuando interviene solamente el primer modo. Y además hay otra cuestión más. Bueno, uno puede después, con la forma del primer modo, calcular la fuerza elástica en cada piso. Bueno, hay una serie de reemplazos, abreviemos. Y la otra aproximación, lo voy a mostrar primero en la figura. La otra aproximación del método estático equivalente es que la forma del primer modo, que en general es de este tipo si la estructura es regular, se la aproxima con una recta. Esa es la segunda aproximación. Entonces, al aproximar la forma del modo con una línea recta, va a valer 1 en el piso superior cuando la altura del piso J sea igual a la altura total del edificio, entonces esto vale 1. Y proporcionalmente, para cada uno de los niveles, la forma del modo se lo considera lineal. Y entonces, la fuerza elástica en cada piso, introduciendo esto como forma modal, resulta esta expresión, donde interviene el peso del piso genérico K, la altura desde la fundación hasta el piso, y acá abajo queda la sumatoria de los pesos de cada piso por su correspondiente altura, desde 1 hasta el número de pisos. Este es un valor que para todos los pisos es igual, porque es toda esta sumatoria. Y B sub 0 es el corte en la base, producto de ese coeficiente sísmico por el peso total del edificio.
Entonces, el cálculo es bastante simple. ¿Por qué? Porque solamente desde el punto de vista dinámico hay que evaluar la frecuencia del primer modo o el periodo del primer modo de vibración. Nada más, ni siquiera la forma del primer modo, el periodo del primer modo. Y luego, entonces calculo con ese periodo del primer modo la ordenada del espectro, calculo el coeficiente sísmico, lo multiplico por el peso del edificio, tengo el corte total en la base, y ese corte total en la base lo distribuyo en altura en cada piso con esta expresión. Ahora, esto es aplicable en estructuras regulares, de distribución de masa y rigideces. ¿Para qué? Para que justamente en la acción sísmica predomine solamente el primer modo, o predomina el primer modo, y que la forma de ese modo se pueda aproximar por una línea recta. Si la estructura es irregular, si la estructura tiene variaciones bruscas de masas o rigideces, ¿qué es lo que va a suceder? Y que ya no va a predominar el primer modo, sino va a haber que considerar varios modos de vibración en la superposición modal. Y a su vez la forma de esos modos ya no van a ser lineales. Y entonces habrá que utilizar un método de superposición modal directamente. O resolverlo por integración directa. Muy bien. Bueno, hay un resumen. E inclusive esto como último, inclusive hay una expresión aproximada para evaluar el periodo del primer modo de vibración de un edificio regular. Que el reglamento tiene esa expresión. Es una correlación con mediciones de edificios reales y entonces lo llama T sub 0 aproximado y es función de dos parámetros, C sub R y X. H es la altura del edificio. Y C sub R y X, el reglamento le da los valores para distintos tipos de edificios. Bueno, y algunos detalles más. Coeficiente sísmico, corte basal, distribución en altura. Entonces, con estas fuerzas horizontales equivalentes al movimiento sísmico aplicado en cada piso, se hace el análisis estructural. Algunos detalles. Se analiza la estructura con combinaciones de carga permanente, una fracción de la sobrecarga que se estima que puede estar presente cuando actúa la acción sísmica. La acción sísmica, más o menos, va en un sentido y en otro. Hay que tomarlo también en ambas direcciones principales de la construcción. Y la acción sísmica tiene la componente horizontal y hay una componente vertical, de la aceleración vertical, que es proporcional directamente a la carga permanente. Y también, acá hay que poner más menos. Muy bien. Entonces se hace con estas combinaciones de cargas, se aplica este método estático equivalente, y en el aspecto formal parece que es como un estado de carga más, con estas combinaciones. Bueno, tiene un montón de otras cuestiones que ya veremos. Efecto de segundo orden, esto pasémoslo, efecto de torsión, bueno, hay algunos cuantos detalles adicionales. Muy bien. Estamos para hacer un intervalo, y en la segunda parte de la mañana vamos a tratar de dar algunos lineamientos generales sobre los criterios de diseño y lo que se denomina diseño por capacidad o dimensionamiento por capacidad. Bueno, entonces, si les parece, hacemos unos 15 minutos de intervalo. Son
9:52 tengo yo acá, bueno, digamos 10:10, nos juntamos nuevamente para seguir avanzando con estos temas. Por supuesto, yo vuelvo a repetir algo que lo dije al principio. No he escuchado ninguna pregunta de parte de ustedes, pero bueno, siempre en algo que no se entienda o dudas que se vayan presentando, eh, directamente abren el micrófono y hagan la pregunta, porque si no, parece que se entiende todo y a lo mejor hay muchas cosas que no. Bueno, entonces hacemos estos 15 minutos de intervalo hasta las 10:10 y continuamos.